Bien, vamos a arrancar con el primer ejercicio, donde en este caso tenemos una función partida y la idea es tratar de ver si esa función partida, primero que sea continua en un determinado punto y luego que sea diferenciable. Bueno, si seguimos en orden, la idea sería tratar de calcular las dos partes por separado, ¿no? Como nos ha pasado en otros casos, generalmente estos ejercicios hay dos maneras de encararlo. O uno puede arrancar por ver si la función es diferenciable, en cuyo caso si es diferenciable también va a ser continua y nos ahorramos de hacer el primer paso. O al revés, podemos chequear si la función es continua, de ser continua va a tener básicamente una chance de ser diferenciable y si no lo es, directamente no es diferenciable. O sea, son dos caminos, pero que inefectiblemente tenemos que hacer alguno de los dos. Vamos a arrancar este caso probando primero la continuidad. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos para calcular la continuidad que el límite de esta función, si la función es continua, como en el punto 1, 2, como la función está definida para ese punto como 0, en ese caso el límite de la función teniendo ese punto debería dar 0. ¿Ok? Entonces deberíamos chequear si esto es así. Generalmente cuando aparece seno, sí, hay varias maneras hay varios trucos o identidades trigonométricas o cuentas que se pueden hacer en cuestión de tratar de, digamos, de resolverlo de una forma distinta a lo que se viene resolviendo habitualmente. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener que de esta cuenta, ¿sí? Podemos encararlo de la siguiente forma. Seno, por ejemplo, es una función que está acotada entre el 1 y el menos 1. Entonces, como está acotada entre el 1 y el 1 y menos 1, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo seno está entre 1 y menos 1. Bueno, seno de x, pero también seno de cualquier función compuesta con x. Y a esto también estamos incluyendo, por ejemplo, la que está hablando en este caso, que sería raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Con lo cual, aplica en los dos casos, ¿ok? Y luego, ¿sí? Si nosotros, para tratar de asemejar esa restricción de que seno está entre menos 1 y 1, la acomodamos a la forma de la función normal, que sería esta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo, por ejemplo, en este caso debería multiplicar ambos lados de la igualdad por el término que falta, que es x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, ¿sí? En ese sentido. Entonces, yo en ese caso tendría esto, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que si multiplico ambos lados, voy a tener lo mismo, ¿no? O sea, un límite, o sea, esta parte que sería menos toda la multiplicación, x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, menor o igual a esto, ¿sí? Que es nuestra función, menor o igual a 1 por todo el paréntesis. Y hecho esto, lo que uno puede hacer es aplicar o calcular el límite de las tres componentes. Entonces calculamos el límite de la primera parte, el límite de la segunda y el límite de la tercera. Fíjense, si calculamos el límite de la primera parte, que es menos 1 por, digamos, la multiplicación x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, acá lo primero que hay que hacer es tratar de, pase lo que pase, sea la función que sea, hacer sustitución directa. Porque la sustitución directa nos dice si más adelante vamos a tener algún problema, ¿sí? Alguna indeterminación o algo que tengamos que prestar atención. Básicamente es por eso en primer lugar. Entonces acá, cuando hacemos sustitución directa, lo bueno es que nos da directamente 0. ¿Sí? Directamente el límite de la función nos va a dar 0, con lo cual no vamos a tener problema alguno. Y fíjense que el límite A y el límite B son exactamente el mismo, excepto por la multiplicación del 1 y el menos 1. Pero después el resto de la cuenta sigue siendo la misma. Va a dar 0 y 0 por 1 o por menos 1 vuelve a dar 0. Entonces, esta parte, ¿qué es lo que nos dice? Que el límite que nosotros estamos calculando está encerrado acotado por el teorema del sándwich, que lo que dice básicamente es que esos dos límites que dan 0, en ese caso, justamente en nuestro límite que queremos calcular también va a dar 0. Entonces, ya sabemos con eso que la función es continua, porque el límite de la función tendiendo a ese punto da lo mismo que la imagen de la función en ese punto. Después, nosotros decimos, bueno, ¿cómo vemos si la función es diferenciable? Y acá tenemos que aplicar de la hoja de teoría. Esta hoja de teoría la voy a dejar abajo en la descripción del video, pero para que sepan qué definición vamos a usar, vamos a usar la definición 6 y la 7, que hablan justamente de la diferenciabilidad de la función. Fíjense que la definición 6 define que es una función diferenciable. Básicamente que calcular este límite que está expresado acá. Hay toda una demostración, pero digamos, la forma más acabada de entenderlo es tratar de verlo desde el punto de vista de la aproximación del plano tangente. Igual no nos vamos a meter en eso ahora porque es bastante teórico, pero la idea sería resolver ese límite. Si ustedes se fijan, este límite tiene dos constantes, por lo menos las pone acá así como a y b, y esas constantes, según la proposición que sigue, que es la 7, decimos que
son las derivadas parciales respectivamente de x y de y. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Empezar calculando las derivadas parciales de esta función por definición de x y de y, y luego reemplazarlas en la definición de diferenciabilidad. Y obviamente, si la función es diferenciable, el límite de la diferenciabilidad que nos diga en este caso va a ser 0. ¿Sí? Entonces ese sería el cierre de todo el circuito. Entonces vamos a empezar por ese lado. Fíjense, en este caso decimos, si f es diferenciable en 1, 2, defino a como la derivada parcial de f respecto de x en el 1, 2. Calculo el límite por definición. Fíjense que acá yo estoy usando el criterio de derivada direccional. Es una forma de calcular el límite por derivadas parciales, pero la derivada direccional respecto del 1, 0, que es uno de los versores, ¿sí? Fíjense que si ustedes están, por ejemplo, en este caso en el plano, ¿no? Ahí tienen el eje z de este lado, y tienen x y tienen y, van a tener el versor y, que es el 1, 0, y luego el versor j, que es el 0, 1, y cada uno va a partir a la función en distintas direcciones, pero que esas direcciones coinciden con, digamos, la dirección de la derivada parcial. Entonces acá lo que estoy haciendo es aplicando la definición de derivada direccional. Fíjense, por las dudas, en la hoja del apunte que les dejé abajo en la descripción del video está en la descripción número 13, que se calcula como el límite, ¿sí?, de t tendiendo a 0 de la función, ¿sí?, en el punto más t por el vector director menos la imagen de la función sobre t. O sea, es la misma descripción que hemos usado en casos anteriores. Entonces, acá en este caso sería la imagen de 1, 2 más t por el 1, 0, que es, ya les digo, derivada direccional respecto de x, o derivada parcial respecto de x, menos la imagen en el 1, 2. Entonces, hacemos la cuenta de esta multiplicación, nos da la imagen en 1 más t y en 2. La imagen del 1, 2 por definición de la función da 0, porque es la función partida. Y nada, lo que hay que hacer ahora es reemplazar esta imagen dentro de la función original, que es x menos u1 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en limpio, ¿qué es lo que va a pasar cuando ustedes terminen de hacer todas las cuentas? Van a llegar a este límite, que les queda límite de t por seno de 1 sobre t. Entonces acá hay que prestar un poco de atención, porque hay un detalle. Si ustedes se fijan en este límite, la idea sería usar el mismo razonamiento que hicimos en el caso anterior. Porque fíjense, empezamos diciendo que seno es una función acotada entre 1 y menos 1. Después, a esto, ¿sí?, la idea es tratar de llevar esta función este postulado a la función que nosotros tenemos. Acomodar la cuenta de forma tal de que se aplique lo que nosotros estamos viendo en este caso. Entonces fíjense, tenemos seno de x, también puede ser seno de cualquier función que esté compuesta dentro de ese seno. Si ustedes se fijan, vamos a tener seno de 1 sobre t o 1 sobre x que cumple de la misma manera. Y ahora, ¿sí?, multiplicamos por t ambos lados de la igualdad. Más allá de que podemos ir por t por izquierda y por derecha, pero la complejidad va a ser la misma. Y en este caso nos va a quedar el límite de t tendiendo por izquierda al 0 de menos t, lo mismo que el límite de t tendiendo por izquierda o por derecha a t, ¿sí? Ambos límites van a dar 0 y la conclusión es que nuestro límite nos da 0, con lo cual a, que es la derivada parcial de x en el 1, 2, nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces esa es primera cuestión. Hay que repetir el proceso ahora con la derivada parcial respecto de y, que es la que ustedes ven acá a continuación. En ese caso, si lo calculan de la misma forma que con el criterio de derivadas direccionales, lo que van a ver es que el vector director de la derivada parcial respecto de y es el 0, 1, que es el j, el que ya habíamos calculado antes, ¿no? Lo mismo, ¿sí?, repetir los pasos igual, hacer la cuenta y van a llegar a lo siguiente, ¿sí?, a que cuando reemplacen van a llegar exactamente al mismo límite que calculamos nosotros recién. Obviamente, si ese mismo límite tiene el mismo resultado, o sea que vale 0 también. Con lo cual concluimos que las dos derivas parciales en x y en y en ese punto valen 0. Y después hay que aplicar la definición de diferenciabilidad, que ya les digo es de la proposición que vimos antes. Este resultado, tanto como la imagen del punto como las derivas parciales valen 0, todos estos términos se anulan. Y nosotros tenemos el límite de x y tendiendo al 1 de la imagen sobre x menos el punto en módulo. Entonces, si traducimos al castellano, ¿qué quiere decir el módulo de x menos el punto? ¿Sí? Básicamente esto se resuelve con la regla de Pitágoras, que la distancia entre los puntos, que es el módulo de su resta, se define básicamente así, restando componente a componente y elevando al cuadrado y haciendo la suma de las dos. Entonces, si reemplazamos acá abajo, fíjense que este término que está de esta forma lo podemos pensar como la raíz de lo mismo al cuadrado. Uno de estos se va a cancelar con los que están abajo y queda en limpio de esta forma. Entonces, de vuelta, supongamos que hacemos una breve sustitución de lo que está aquí adentro como para ver este límite. Fíjense, este es el mismo límite que ya habíamos calculado
la primera vez antes, porque observen ustedes que nos queda u, que es esta raíz cuadrada, ¿sí? O mismo también si lo ponen como raíz de u sobre seno de u sobre 1, vuelve a dar 0 porque se vuelve a seguir la lógica de que seno está acotado entre 1 sobre 1 y vuelve a quedar el límite de ambas partes tendiendo a 0. Con lo cual, la conclusión de acá es que f es diferenciable en el 1,2 porque se cumple lo que pide la definición, que ese límite, que es la definición de diferenciabilidad, tiende a 0 cuando la función así lo amerite. Vamos a ver el segundo caso, donde en este caso vamos a tener un triángulo, ¿sí? En R2, que está delimitado por estos tres puntos, el 0, 0, después tenemos el 1, 1 y el 1, 0. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar los extremos de esta función en el mismo, ¿ok? Restringida a este dominio. Fíjense, si lo dibujamos, vamos a tener los tres puntos, por ejemplo, el 0, 0, que sería este, el 1, 1 y el 1, 0. Entonces hay que tratar de ver cuánto nos da la función en cada caso, ¿no? Entonces, en este caso se puede usar de varias maneras. Podríamos aplicar, por ejemplo, ya que es el dominio de una parte restringida, se puede aplicar o bien la teoría de optimización por parte de lo que sería, supongamos, las derivas parciales comunes con Lagrange, o directamente evaluar la función en cada uno de los segmentos de las rectas y ver efectivamente en cuál segmento está el máximo o el mínimo, ¿no? Entonces vamos a arrancar primero de la siguiente forma. Este sería el triángulo T. Pero entonces, de este triángulo, nosotros tendríamos una región, vamos a llamarle a la región A, donde la región A va a ser, por un lado, el interior de A, que A podemos llamarlo como A sub 0, que es el interior del triángulo, ¿sí? Y luego tenemos el borde de A, que en este caso tenemos los tres bordes del triángulo, que son estas tres rectas. Vamos a marcarlas si quieren con recta 1, recta 2 y recta 3. Acá lo que habría que hacer en cada caso sería, ya les digo, por la forma que tiene este borde, eso es un tema más de probar que funcione y que no, pero en este caso lo que habría que hacer sería calcular cuál sería la fórmula paramétrica, por ejemplo, de cada recta, entre dónde está comprendida esa parametrización y luego componerla con la función original. Sería más efectivo que usar Lagrange porque ya les digo, es una función o una región suave a trozos. No tiene, digamos, demasiado sentido ir por Lagrange, por lo menos en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar primero, esto sería la primera parte, que sería calcular, como siempre, las derivadas de esta función y luego ver qué puntos cumplen con extremos críticos dentro del triángulo, y luego en la segunda parte es componer con cada trozo de rectángulo en general. Entonces esta función, si la escribimos de vuelta, nos va a quedar como y menos x más 3, todo esto a la menos 1. Vamos a arrancar por la primera parte, que es calcular las derivas parciales e igualarlas a 0, ¿no? Entonces tenemos menos 1 por y menos x más 3, todo esto a la menos 2 por la derivada de x, que nos queda como menos 1. O sea que esto menos por menos es más, va a quedar como 1 sobre y menos x más 3, todo esto al cuadrado. Si calculamos la deriva parcial respecto de y es lo mismo. Vamos a tener, fíjense, menos 1 por y menos x más 3 por 1, con lo cual vamos a tener menos 1 sobre y menos x más 3 al cuadrado. Si queremos ver cuáles son los puntos que se anulan, fíjense lo que ocurre en estas dos funciones, ¿no? Ahí de esta parte no se va a anular ninguno porque para que se anule un cociente, como puede ser en este caso de estas dos funciones, tiene que ocurrir que el numerador sea 0, no importa lo que pase en el denominador. Como obviamente es una constante, vale siempre 1 o menos 1, no hay ningún punto que cumpla con esta condición de que las derivas parciales sean 0. Entonces eso quiere decir que esta función, supongamos que no la estamos restringiendo al triángulo T, no tiene máximo y mínimo absoluto, y menos obviamente va a tener dentro de ese conjunto a sub 0. Con lo cual, como ahí no tenemos ningún punto, lo que queda por hacer es ir viendo cada parte de las rectas que forman ese triángulo, ir componiéndolos con la función y después tratando de ver cuánto nos queda en cada caso. Entonces ahora vamos a ver cada una de las rectas. Fíjense, vamos a empezar con, por ejemplo, la recta 1.
La recta 1, en este caso, si ustedes observan el gráfico, es una constante donde i vale 1, ¿sí? En este caso. Entonces la recta 1 va a ser la forma x1 y x a su vez está entre 0 y 1, que son los extremos de los dos puntos. Entonces vamos a tener que x está entre 0 y 1. Entonces vamos a componer la función compuesta con la recta 1. En este caso va a ser f de x1. Entonces vamos a tener 1 sobre 1 en y menos x más 3. O sea que esto nos queda como 1 sobre menos x más 4. ¿Ok? Entonces ahora vamos a llamarle a esto para simplificar un poco la nomenclatura f sub 1. Que esto nos queda como menos x más 4 a la menos 1. Acá tenemos que hacer lo de siempre, ¿sí? Derivar la función y tratar de ver si hay algún máximo o mínimo en esos puntos. Y también lo que es importante en este tipo de segmentos es evaluar la función en los extremos del segmento. Porque, ya les digo, acá puede pasar algo. Puede haber una derivada restringida en ese punto, ¿no? Entonces, derivamos respecto de x, nos queda menos 1 por menos x más 4 a la menos 2 por menos 1. Esto va a quedar como 1 sobre menos x más 4 al cuadrado. Bueno, claramente esto no se anula, ¿sí? O sea que por este lado tenemos vacío, pero vamos a evaluar esta función en los extremos, por ejemplo en x0, ¿sí? Que esto nos va a quedar como 0 más 4 a la menos 1, que esto nos da como un cuarto. Esto lo vamos a dejar como dato en standby, ¿sí? Y luego la imagen ahora en el otro extremo, que es en 1. Entonces esto nos queda menos 1 más 4 a la menos 1, que esto nos queda como un tercio. ¿Okay? Entonces vamos a ver, porque la idea justamente es en todos los puntos tratar de evaluar si la función efectivamente, cuál es el máximo mínimo, tenemos que comparar exactamente esos puntos. ¿No? Entonces vamos a pensar ahora la recta 2, en este caso va a ser una constante que es que x valga 0 y ahí va a estar comprendida entre 0 y 1. Entonces vamos a tener la recta 0 y en este caso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer f compuesta con la recta 2 va a ser f de 0i, o sea que en este sentido tenemos 1 sobre i menos 0 más 3. F sub 2, vamos que le llamamos para simplificar un poquito, esto nos queda como i más 3 a la menos 1. Cuando derivamos, esto nos queda menos 1 por i más 3 a la menos 2 por 1. Tampoco se anula, fíjense que volvemos a tener el problema de que en el numerador no tenemos 0. Entonces esto vacío. Entonces tenemos que evaluar nuevamente en los dos extremos. Si hacemos f, digamos, f sub 2 en 0, esto nos va a quedar como 1 sobre 0 menos 0 más 3, que queda como un tercio. Y luego en el otro extremo, que es en 1, nos va a quedar como 1 sobre 1 más 3, que es un cuarto. Y finalmente repetimos todo el proceso, pero para la recta 3, perdón. Recta 3, que en este caso, si ustedes se fijan en el gráfico original, es la función identidad porque pasa por 0, 0 y pasa por 1, 1. O sea, la recta en este caso va a ser y igual a x, con lo cual, obviamente en este caso, si lo componemos en términos de x, por ejemplo, x va a estar entre 0 y 1 de la misma forma. Entonces vamos a tener la recta va a ser x sub x, f compuesta con r sub 3, en este caso nos va a quedar como 1 sobre x menos x más 3, o sea que queda como un tercio. Es una función constante. Con lo cual, como es una función constante, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es que, básicamente, nosotros lo que tenemos básicamente es que la función en todo punto de esa recta va a valer un tercio. ¿Okay? Fíjense que, obviamente, como es lógico, un tercio vale en los dos extremos, que es las imágenes en los dos extremos que habíamos calculado para las otras partes de la recta y luego la otra parte que nos había quedado como un cuarto. Entonces esto sugiere, de alguna forma, que la función tiene su valor máximo en un cuarto y su valor mínimo en un tercio, ¿sí? Pero para eso tenemos que hilar un poco más fino y tratar de ver lo siguiente. Tenemos que pensarlo porque justamente es algo que no estamos seguros. Entonces, fíjense, la función tiene esta forma. Una forma fácil de darnos cuenta de esto es buscando lo que se llaman las curvas de nivel. Curvas de nivel es decir que esto va a valer una constante k, por ejemplo. Entonces, como va a valer una constante k, tratemos de buscar esto de alguna forma. Si k, obviamente, nosotros piénsenlo de la siguiente forma. Curvas de niveles, si estamos en un gráfico de R3, básicamente es, en este sentido, cómo van variando. Bueno, nuestro triángulo es, por ejemplo, esta región en rojo que vemos acá. ¿Okay? Si lo pasamos al
plano. Entonces el triángulo, o sea, las curvas de nivel lo que van a hacer son cortes a z constante, como está cortada nuestra función. Entonces vamos a tener, fíjense, de esta igualdad yo voy a despejarlo de y en función de x, para dibujarlo nuevamente en el plano. Entonces tenemos, yo elevo esta función, por ejemplo, voy a elevar todo a la menos 1 con el objetivo de despejar y. ¿Ok? Entonces voy a tener y menos x más 3, me queda como 1 sobre k. Y cuando despejo me va a quedar y es igual a x más 3, menos 3, perdón, más 1 sobre k. O lo que es lo mismo, esto me va a quedar como x, menos, o sea, más 1 sobre k, menos 3. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos a graficar, volvemos a la gráfica que teníamos antes, ¿sí? Y volvemos a nuestro dominio, que en este caso tiene esta forma, ¿no? Bueno, estas son todas rectas de pendiente 1, ¿sí? Y una constante que va variando según el nivel de curvas. Entonces, las curvas de nivel son siempre paralelas, de hecho, a una de las caras del triángulo. Coincide porque una de las caras del triángulo era y igual a x. Correcto, con lo cual, en ese caso, fíjense que en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que habíamos dicho, que el valor de un tercio, esta es una curva de nivel, es constante, y el que pasa por un cuarto es el máximo y también es constante. Entonces, toda curva de nivel que pase por ese, digamos, o por lo menos por ese triángulo, va a ser una recta constante de esa forma, aun cuando no sea lo que, digamos, lo que habíamos esperado. Entonces, conclusión, nosotros tenemos que el máximo, en este caso, o los máximos, va a estar en el punto 0, en el punto 0,1, ¿sí? Y la imagen del 0,1 va a valer un cuarto, y los mínimos, en este caso, van a estar en toda la recta de igual a x, y su imagen va a valer un tercio. Tiene eso como resultado importante. Ahora, fíjense qué es lo que pide este problema respecto al punto anterior. Entonces, después lo que pregunta el problema, fíjense que tiene que ver con la siguiente integral, ¿no? Nosotros vamos a tener, por un lado, que hay una integral, en este caso la integral sobre este dominio de la función t, de 1 sobre y menos x, la misma función, ¿sí? Diferencial x, diferencial y, y ese dominio va a estar entre un sexto y un cuarto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para tratar de buscar, digamos, la definición o tratar de integrar esta definición? Acá la idea justamente es tratar de ver si podemos valernos de lo que está probado en el ítem anterior. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tratar de ver que evidentemente la función, ¿sí?, esté entre un sexto y un cuarto, sin llegar a calcular la integral, o se puede calcular también y chequear cuánto nos va dando esto, ¿no? Obviamente se puede hacer un paso doble. Para esto hay que usar un poco la imaginación porque el ejercicio pide exclusivamente que nosotros usemos lo del ítem anterior. Entonces yo les planteo lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros habíamos interpretado a nivel fino de lo que ya teníamos hasta acá? Bueno, nosotros hemos dicho que las curvas de nivel eran constantes, ¿sí?, y que su valor mínimo en esta región iba entre un tercio a un cuarto. Eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Si nosotros graficamos nuestra función, vamos a pensarlo desde R3, vamos a pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos para un tercio, ¿sí?, supongamos que lo imaginamos acá como un tercio para z y para un cuarto. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, vamos a hacer, yo lo voy a dibujar tipo prisma. Entonces tenemos esta recta que pasa por un tercio y acá tenemos el punto 1. La gráfica de la función en general, si ustedes se fijan, tiene forma hiperbólica, o sea, tendría esta forma que ustedes ven acá. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros vemos, podemos calcular, supongamos, la integral, obviamente, sería esa forma hiperbólica, todo lo que está por debajo, tomando esa forma hiperbólica como techo, ¿sí?, como techo de lo que estamos viendo, hacia abajo. Eso sería una manera. Pero, ¿qué es lo que nos asoma o lo que nos plantea el problema? Por ejemplo, nosotros podríamos calcular esa parte o esa área, o ese volumen, perdón, sería o estaría acotado entre la parte del prisma superior, ¿sí? Supongamos que yo del prisma superior lo voy a dibujar acá en rojo, es decir, el prisma que tiene el borde en un cuarto y esta recta que va a valer un cuarto para z, y luego el prisma inferior, que en este caso sería el de un tercio, que vendría a estar por este lado.
Entonces nuestro volumen estaría comprendido entre esos dos prismas. Esa sería la interpretación de lo que vimos recién. En este caso, el mínimo, ¿sí?, es el que está en un cuarto y el máximo es el que está en un tercio, ¿no? Obviamente, por lógica razón, me pasa un tema de plantearlo. Pero fíjense que de lo que nosotros venimos viendo, que esto es un tercio y esto es un cuarto, deberíamos trabajar pensándolo de la forma como lo demostramos recién. Es decir, tratar de calcular que la integral bajo la curva de esa, o bajo la superficie de esa función nos tiene que quedar comprendida entre esas dos partes, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que nos planteaba el ejercicio en ese caso, ¿no? Vamos a tener que demostrar la integral, ¿sí?, de t de 1 sobre i menos x más 3. Esto va a estar entre un cuarto como máximo y un sexto. Entonces, lo que podemos hacer es, como ya encontramos cuál es el valor máximo y mínimo, volvemos a repetir el esquema. Esto sería en x en y. Nosotros tenemos para z un tercio, que es el máximo, y un cuarto, ¿no? Entonces, para el dominio de la función, nosotros habíamos dicho que es esta parte en rojo. Vamos a tener dos prismas, fíjense. Un prisma con techo en un cuarto y otro prisma con techo en un tercio, ¿sí? La función va a tener, digamos, una parte acá en rojo hacia abajo, pero básicamente ese sería el tema. Entonces vamos a tener, supongamos, el volumen superior vamos a llamarlo volumen 1 y el volumen inferior volumen 2. Entonces volumen 1, esto nos va a quedar como, fíjense, x, como siempre, va a estar entre 1 y 0, y va a estar entre 1 y x, y z, en este caso, va a estar entre un tercio y 0, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el volumen 1 nos va a quedar la integral entre 0 y 1, de la integral entre x y 1, de la integral entre 0 y un tercio, ¿de qué? De diferencial z, diferencial y, diferencial x. Entonces esto nos va a quedar entre 0 y 1, entre x y 1, de z, entre un tercio y 0, diferencial y, diferencial x, ¿correcto? Entonces vamos a tener entre 0 y 1 de un tercio, ¿sí? Acá vamos a tener y entre 1 y x, diferencial x. Esto nos va a quedar, seguimos acá abajo, un tercio por la integral entre 0 y 1 de, en este caso, fíjense, nos va a quedar esta integral respecto de que nos va a quedar como 1 menos x, diferencial x. O sea que esto queda como un tercio por x menos un medio de x al cuadrado, todo esto entre 1 y 0. O sea que esto tenemos un tercio, entre 1 nos va a quedar como 1 menos un medio por 1 al cuadrado, ¿sí?, menos 0 sobre 0, menos 0 menos 0, un tercio con un medio, esto nos va a quedar con un sexto, ¿sí? Entonces, ese sería el tema, vamos a tener a un sexto en este caso, ¿de acuerdo? Bien, entonces en este caso el volumen con volumen mayor va a quedar para un sexto, ¿sí? Y luego nosotros tenemos en ese caso lo siguiente, tendríamos que demostrar cuánto nos queda el volumen, pero ahora sí para la parte con un cuarto. Entonces acá lo que hay que hacer es lo mismo, pero para un cuarto, es decir, el techo va a ser un cuarto, entonces tenemos un cuarto acá, un cuarto acá, un cuarto acá. Digo, para no repetir de vuelta todas las cuentas, y acá en este caso lo que vamos a tener es que esto nos va a quedar como un octavo. Pero fíjense, hasta ahora nosotros lo que hemos definido es que un sexto va a quedar más grande que el volumen que nosotros habíamos definido, con lo cual en ese caso nuestro volumen, si decimos que tiene que ser menor que un cuarto, hay que hacer una corrección acá porque el examen está planteando que el volumen del cubo o el volumen de la función está entre un sexto y un cuarto. Y de hecho, si nosotros lo calculamos desde cero, lo que nos va a quedar es que nos va a quedar aproximadamente 0,15. Esto, si ustedes lo pasan a decimal, les queda como 0,16 periódico. Y esto les va a quedar con 0,25. Entonces, ojo, porque acá esto, si hacen la integral, les va a quedar como 0,15 monedas. Con lo cual acá contradice lo que estamos viendo de esta parte. Creo yo, si no me equivoco, que en este caso lo que se está pensando es en buscar otro, buscamos en este caso sería en un octavo, por ejemplo, que sería otra parte o otra parte similar, pero
por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos el volumen entre un cuarto y un tercio, el volumen de un sexto, o sea, la integral, ¿cómo sería para mí, que estaría bien hecho el ejercicio? En este caso sería el área del volumen 1, que en este caso nos queda como un octavo, y el área del volumen 2, que nos queda como un sexto. Entonces, en este caso, al hablar de un octavo, fíjense que en este caso lo que vamos a tener es 0,125, ¿sí? Después acá vamos a tener 0,15 y monedas, y luego vamos a tener en este caso para un sexto 0,16 periódico, y ahí sí está cubierta la desigualdad. Entonces nada, vale esa pequeña aclaración para el enunciado del ejercicio. Bien, vamos ahora con la parte 3, el ejercicio 3, que planteamos lo siguiente. Vamos a tener un dominio, que en este caso está dado por xy, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1, ¿sí? Y luego tenemos la raíz de 3 por y más x menos 1 es mayor o igual que 0. Entonces la idea es hallar esta área usando el teorema de Green, ¿no? En este caso lo que pide el problema, como es calcular el área por el teorema de Green, tenemos que refrescar un poco la teoría que nosotros conocemos del teorema de Green. Les recomiendo vean el apunte abajo que dejamos en la descripción del video, pero lo voy a refrescar un segundo acá. Fíjense en la teoría, ¿qué es el teorema de Green? Básicamente el teorema de Green dice que para ciertos casos especiales, donde el dominio de una función cumple determinadas condiciones y demás, nosotros podemos calcular la integral de trabajo de una fuerza a lo largo de una curva, que esa curva va a ser cerrada y que va a encerrar una determinada área, como directamente la integral de área de básicamente la diferencia entre las dos componentes vectoriales o las derivadas de una componente vectorial de una función, por ejemplo. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, la idea sería tratar de pensarlo de la siguiente forma. Vamos a tratar de, digamos, dejar despejado el enunciado del teorema de Green, es decir, nosotros vamos a tener para, ¿sí? Ya les digo, el enunciado completo es lo que ustedes deberían justificar en un examen bien hecho. Entonces, en este caso, para el teorema de Green, nosotros vamos a tener una fuerza que va a ir de R2 en R2 en un dominio abierto, que en este caso va a ser el dominio D, ¿sí? Fíjense que en este caso F va a ser del estilo PQ, es decir, va a tener dos funciones vectoriales que van a estar en esas partes. Y D, pues cuando dice un recinto de tipo 1 tipo 2, quiere decir que básicamente puede ser abierto, y esa sería básicamente la condición que tiene que cumplir en este caso, ¿no? Bueno, luego nosotros lo que tenemos es que tenemos que orientar a esa curva en sentido directo. Es decir, yo voy a hacer, es el caso general, no voy a dibujar D en especial, pero imagínense lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos un recinto de este estilo, ¿ok? Si lo orientado en sentido directo quiere decir que nosotros lo vamos a orientar contra las agujas del reloj, ¿sí? Básicamente porque esto es una convención, ¿de acuerdo? Si ustedes lo orientan a favor de las agujas del reloj, tienen que tener cuidado de, digamos, ponerle un menos al teorema, nada más, no va a cambiar otra cosa, pero esa sería la idea. Y esta curva que es el borde, en definitiva, de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Green lo que dice es que la integral de trabajo de un campo F, de ese campo F, ¿sí? A lo largo de esa curva, lo que nos va a quedar va a ser la integral doble sobre esa área de la derivada parcial de la segunda componente respecto de x menos la derivada parcial respecto de y, diferencial x, diferencial y. Eso sería lo que dice Green. ¿Cómo tenemos que adaptar nosotros esto para calcular el área como lo que nos pide el problema? Primero sabiendo que el área, supongamos el área va a ser la integral doble, ¿sí? De diferencial x, diferencial y directamente, porque esto sale de la definición de área de dos variables, o sea, es base por altura básicamente, y sumar todos los componentes de base por altura que tienen esos elementos. O sea, no tiene otro secreto por atrás. Eso por un lado. Después nosotros lo que tenemos es decir, el truco acá está en tratar, como acá el problema no menciona un campo vectorial, nosotros tenemos que tratar de buscar un campo que cumpla con la condición de que para que esta integral sea el área, la resta entre qx menos pi tiene que ser el número 1. Porque fíjense, si nosotros pusiéramos un 1 acá, directamente es la misma definición que está puesto ahí. Entonces esto es un truco o herramienta que usamos para tratar de salvar esta indeterminación. Generalmente, como es algo sencillo, lo que se trata de hacer es, ya les digo esto de casos anteriores, fíjense, hay varios campos. Uno que podemos usar que es sencillo es, por ejemplo, el campo f de xy, que nos va a quedar, por ejemplo, 0x. ¿Por qué? Porque fíjense, acuérdense que f nos queda como pq,
Entonces, de acá lo que tenemos es que P vale 0 y que Q vale X. Entonces, la derivada de P respecto de Y vale 0, la derivada de Q respecto de X vale 1. Entonces, de acá, 1 menos 0, 1. ¿Sí? Esto es un truco, ya les digo, fíjense, es una función fácil, no tiene inconveniente, con lo cual, buenísimo. Entonces ahora, por un lado es eso. Después, lo que hay que hacer es eso. Por más que el área es esto, nosotros tenemos que calcular la integral de trabajo de esa fuerza. O sea, el truco de acá de Green es que, ¿cómo nos va a quedar esta cuenta? Vamos a tener la integral de trabajo, ¿sí? A lo largo de esa curva, df diferencial s va a ser, finalmente, si la suma era 1, vamos a tener diferencial x, diferencial y, o sea que esto nos va a quedar el área. Ese sería el truco. Entonces el tema acá está en, primero, parametrizar la curva con la cual vamos a trabajar, y después hacer la integral de trabajo. O sea, no tenemos que calcular, como se hace habitualmente con Green, ¿sí? El área, sino el área o básicamente el dominio de integración de esa área, sino que acá simplemente lo que tenemos que hacer es buscar la integral de trabajo, que es la que está definida acá, y ver cómo parametrizar el dominio. Entonces, por un lado, nosotros volvemos a repetir acá d, que nos queda como x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1, y luego tenemos raíz de 3 por y más x menos 1 es mayor o igual a 0. Entonces, vamos a tratar de evaluar cómo buscar el borde de esta región. Entonces, primera cuestión. Esto, si ustedes se fijan, es una circunferencia, ¿sí?, de radio 1 y centro 0, 0. Entonces vamos a tener de este lado, ¿sí?, fíjense, muy a grosso modo, ¿tá?, tenemos 1, 1, menos 1, menos 1. Y en este caso, el borde y toda la región va a ser lo que definamos. Pero tenemos que fijarnos qué ocurre con la otra parte, ¿sí?, con esta otra. Entonces vamos a pensarlo de la siguiente forma. Supongamos que lo ponemos en términos de y en función de x, ¿no? Entonces tenemos raíz de 3 por y es mayor o igual a menos x más 1. Si multiplicamos ambos lados por raíz de 3, esto nos queda mayor o igual a menos 1 sobre raíz de 3 por x más 1 sobre raíz de 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una función, ¿sí? Fíjense, la función va a pasar, digamos, digamos, básicamente tiene la ordenada de origen en 1 sobre raíz de 3, ¿sí? ¿Qué puntos, por ejemplo, nosotros vamos a tener de intersección con digamos, con la circunferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, supónganse que obviamente es una recta con una pendiente negativa, pero vamos a ver por dónde básicamente está la intersección. Entonces, fíjense, en este caso, nosotros vamos a buscar la intersección entre x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, y luego entre y es igual a 1 sobre raíz de 3 por menos x más 1. Vamos a buscar, en este caso reemplazando y donde queda, entonces vamos a tener x al cuadrado más 1 sobre raíz de 3 por menos x más 1, todo esto al cuadrado es igual a 1, o sea que esto tenemos x al cuadrado más 1/3 por, esto es lo mismo que decir x menos 1 al cuadrado, ¿sí?, igual a 1, con lo cual vamos a tener x al cuadrado, fíjense en este caso, 1/3 por x al cuadrado menos 2x más 1 igual a 1. Entonces ahora la idea es tratar de buscar las raíces de este tema, ¿no? Entonces vamos a tener 4/3 de x al cuadrado menos 2/3 de x más 1/3 menos 1 igual a 0. Acá vamos a tener 4/3 de x al cuadrado menos 2/3. En este caso esto sería menos 2/3 de x, ¿no? Menos 2/3. Esto es igual a 0. Multiplicando por 3 tenemos 4x al cuadrado menos 2x menos 2 es igual a 0. 2x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. Entonces las raíces van a quedar como x como menos 1/2 y x igual a 1. ¿No? Entonces eso para tratar de entender un poco dónde estamos parados, ¿sí? Y luego tenemos para y, habíamos dicho que esto era 1 sobre raíz de 3 por menos x más 1. Entonces con x igual a 1, ¿sí?, y va a valer menos 1 más 1, 0, ¿sí? O sea que tenemos este que es uno de los puntos, y después con x igual a menos 1/2, lo que vamos a tener es que y nos va a quedar menos 1/2 es 1/2, más 1 son 3/2, entonces vamos a tener 3/2 sobre raíz de 3, con lo cual en este caso nos va a quedar como raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Son los dos puntos que hay que prestar atención. Entonces en este caso, fíjense, vamos a tener x1 y 0, que en este caso es el 1, 0, que es el primer punto, y luego tenemos el otro que es menos 1/2 raíz de 3/2 sobre 2. Entonces vamos a tener menos 1/2, ¿sí?,
y acá la intersección que nos va a quedar raíz de 3 medios, ¿sí? Entonces la curva o la sección de curva sería esta parte, de acuerdo, que serían parte de todo esto. Pero fíjense, de esta recta, la recta que pasa por acá, ¿no? Tenemos toda la sección hacia arriba, con lo cual no solamente es esta sección de curva, sino también tenemos que parametrizar esa recta. Entonces, la integral deberíamos parametrizar las dos secciones, ¿sí? Y obviamente tratar de calcular el trabajo en las dos curvas. Vamos a hacer, esto sería la curva 1 y esto sería la curva 2. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense. En este caso, lo que vamos a tener de acá va a ser lo siguiente, ¿no? Fíjense. Vamos a tener la integral a lo largo de esta curva de f diferencial s. En este caso nos queda como la integral de la curva 1 de f diferencial s más la integral de la curva 2 de f diferencial s, ¿no? Misma cuestión que teníamos al principio. ¿Por qué pusimos los dos puntos? Porque básicamente hay que parametrizar la curva. Entonces, en primer lugar, nosotros decimos, por ejemplo, la curva 1 va a ser la sección donde x al cuadrado más y al cuadrado va a valer 1, pero ¿entre qué puntos? En este caso va a ser entre el 1, 0 y, en este caso, el menos 1 medio raíz de 3 sobre 2. Entonces, primero tenemos que pasar esto a coordenadas polares. X nos va a quedar como r por coseno de tita e y nos va a quedar como r por seno de tita. Si reemplazamos acá, en esta igualdad, lo que vamos a tener es que r al cuadrado nos va a quedar 1, con lo cual r va a quedar como 1. ¿Sí? Y después tenemos que ver el tema de los ángulos. El punto 0, 1, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, está donde el ángulo está en 0. Aparte lo estamos recorriendo en sentido antihorario. Tenemos que fijarnos cuánto nos da este punto. Entonces acá el ángulo 2 lo que nos va a quedar va a ser el arco tangente de raíz de 3 medios sobre menos 1 medio. O sea que este ángulo 2 nos va a quedar como el arco tangente de menos raíz de 3. ¿Sí? Entonces si calculan, este ángulo les va a quedar como 2 tercios de pi. Entonces, básicamente, fíjense, nosotros sabemos que θ va a estar entre 2 tercios de pi y 0. Nuestra curva 1 nos va a quedar como coseno de θ, seno de θ con este intervalo de integración. Entonces, para la integral de la curva 1 de f por diferencial s, recuerden que nosotros habíamos definido f como que era menos x, ¿sí? Entonces, o 0x. Entonces, en este caso va a ser la integral entre 0 y 2 tercios de pi de coseno de θ, perdón, porque ahora tenemos que calcular, acá nos va a quedar entre 0 y x, o sea que en este caso nos queda como 0, x que nos había quedado como coseno de θ, ¿sí? Por la derivada c suprima de 1, que nos queda como, en este caso, menos seno de θ y coseno de θ, o sea que nos va a quedar como menos seno de θ, coseno de θ, ¿sí? Diferencial θ, con lo cual esto nos va a quedar como la integral entre 0 y 2 tercios de pi de coseno cuadrado de θ diferencial θ. ¿Sí? En definitiva, esta cuenta va a quedar como pi sobre 3 menos la raíz de 3 sobre 8. Eso por un lado. Y después tenemos para la curva 2, que recuerden ustedes que la curva 2, en este caso, tiene que ver con, voy a poner la curva acá, con la recta, o sea en este caso es la recta y es igual a menos 1 tercio de x más 1 sobre raíz de 3 por x más 1 sobre raíz de 3. Tenemos que orientarla en sentido negativo, así que tenemos que fijarnos cuáles son, supongamos, los parámetros de la curva. Acá ya está parametrizada, o sea que esto es en función de x, que nos queda como x, y luego nos va a quedar como menos 1 sobre raíz de 3 por x más 1 sobre raíz de 3. Obviamente acá x está entre menos 1 medio y 0. Entonces, cuando hacemos la función derivada, esto nos va a quedar como 1 menos 1 sobre raíz de 3. La función, que en este caso nosotros habíamos elegido la función como que era de 0 a x, ¿sí? En este caso no hace falta, fíjense, cuando hacemos la integral, acá no hace falta hacer coordenadas polares porque no estamos trabajando en polares, o sea que esto va a ser la integral entre menos 1 medio y 0 de esto, 0x por 1 menos 1 sobre raíz de 3 diferencial x, o sea que esto te va a quedar
entre menos 1 medio y 0 de menos 1 sobre raíz de 3 por x diferencial x. O sea que esto tenemos menos 1 sobre raíz de 3 por 1 medio por x al cuadrado entre 0 y menos 1 medio. Esto queda como menos 1 sobre 2 raíz de 3 por 0 al cuadrado menos 1 cuarto. O sea que esto es menos menos es más. O sea que nos va a quedar como 1 sobre 8 raíz de 3. Entonces, finalmente, el área, ¿sí?, según lo que nosotros hemos calculado, que en este caso nos queda el área, nos había quedado como la integral 1, ¿sí?, que nos queda como pi sobre 3 menos raíz de 3 sobre 8 más 1 sobre 8 raíz de 3. ¿Okay? Esa sería la definición. Vamos a ver el caso 4. Este caso es bastante interesante por lo siguiente. Fíjense, nosotros tenemos una función de 3 variables, donde tenemos una función que solamente depende de y de z, ¿no?, acá al cubo, más x. Después tenemos otra función de g que depende de x y z, más y más x al cubo. Y después tenemos otra que dice z más logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más y al cuadrado, que queda a este lado. Claramente esta es una función bastante rebuscada. Sí, lo que sabemos es que h y g son funciones de R2 en R y que son de clase C1, es decir que tienen derivadas parciales continuas y son funciones diferenciables. Y luego tenemos una región omega que tiene la siguiente forma, de x y z, tales que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es menor o igual a 10. Fíjense que esto ya es una esfera, ¿no? Y después tenemos otra que nos queda como x al cuadrado más y al cuadrado más 2 es menor o igual a z. Entonces, la idea es decir, ¿cuál es, sí, el flujo del campo F hacia el exterior de la superficie que delimita esta región? Entonces, como primera medida, ¿sí?, si nosotros tendríamos que graficar cuál es esa región para entender un poco. Esto, si ustedes se fijan, es una esfera, ¿sí?, que tiene el centro en 0, 0, 0. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no tiene, digamos, una coordenada que esté corrida x menos algo al cuadrado o y menos algo al cuadrado, y lo mismo con z. Y después acá, esto, que básicamente es un cono. ¿Sí? O por lo menos es, lo podemos pensar, un cono o paraboloide, en realidad sería más fácil, porque es un paraboloide que tiene, no está centrado en el, o sea, no está centrado, por ejemplo, en el 0, 0, 0, pero que tiene un vértice, sí, que se puede, digamos, tranquilamente trabajar de esa manera. Entonces, digamos, en definitiva, ¿cuál sería la idea, ¿no?, de esto? Vamos a tener, a grosso modo, vamos a tener la esfera. Supongamos que la esfera la dibujamos de esta manera, ¿sí? Acá le dibujo las otras curvas para que se entienda, digamos, que es una esfera. Y después el paraboloide, ¿no?, que viene obviamente de esta manera. Entonces la región que va a estar centrada es toda esta, ¿no?, es todo ese volumen. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros vamos a tener que la función, fíjense, si verificamos el dominio y demás, no va a tener ningún problema para cualquier punto del dominio. Fíjense, por ejemplo, el logaritmo no se anula nunca, o se anula, por ejemplo, una sola vez, pero no tiene números negativos. Entonces, si nos fijamos el dominio de la función más lo que estamos viendo y nos piden calcular la integral de flujo, todo indica que deberíamos aplicar el teorema de Gauss o de la divergencia. Es más, de hecho, generalmente en los exámenes, cuando se pone una función así en forma críptica o con partes que no se conocen, justamente es imposible calcular la integral del método directo, y por eso tenemos que recurrir a ese teorema integral, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros para el teorema de Gauss lo que vamos a tener es que vamos a tener la integral de esa función si la función es un campo vectorial C1, el conjunto es abierto, y S es la superficie sobre la cual nosotros tenemos que calcular la integral. O sea, no se olviden que la integral es de flujo a través de esa superficie, ¿sí? Y en este caso tenemos que orientar la superficie en niveles exteriores, de manera tal como si fuera un puercoespín que sale hacia afuera, de manera tal de que el teorema sea válido. Entonces, en el caso de la divergencia, la integral de flujo es aplicando la integral de volumen sobre la divergencia de esa función. ¿Ok? Entonces acá yo les diría, vayan al apunte que está en la descripción del video, pero en este caso, para el teorema de Gauss, esa integral que nos piden calcular de superficie, de f por diferencial de s, esto nos va a quedar como la integral triple del volumen de la divergencia de f por el diferencial de volumen, ¿de acuerdo? Bueno, la experiencia suele decir, en estos tipos de casos, ya les digo, no hay una regla, pero suele pasar que es conveniente primero calcular la divergencia del campo, porque generalmente
es algo bastante más sencillo de lo que parece, ¿no? Entonces, pensemos de la siguiente forma. Supongamos, para hacer más fácil la nomenclatura, al campo le llamamos a las componentes P a la primera, Q a la segunda y R a la tercera. Entonces, al hacer el gradiente por F, lo que estamos viendo es las derivadas parciales de nada, porque es el vector nabla, ¿sí? Todo esto por PQR. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como la derivada de P respecto de X, más la derivada de Q respecto de Y, más la derivada de R respecto de Z. Entonces, vamos a calcular todas esas derivadas como corresponde, ¿no? Entonces, fíjense, la primera parte, derivada de P respecto de X, quiere decir la derivada de H respecto de X, ¿sí? O sea, de todo este H al cubo, más la derivada de X respecto de X, que es 1, más la derivada de Q, que nos queda como 5 por la derivada de G respecto de Y, más la derivada de Y, que nos queda 1, más 0, porque la derivada en X cubo queda 0, y después la otra parte, que es la derivada de R respecto de Z, la derivada de Z es 1, y después el logaritmo natural de todo esto no es función de Z, así que queda como 0. Y fíjense una cosa interesante acá. H es una función solamente de y de z, con lo cual x no aparece. Si x no aparece, que es la variable que nos interesa, todo lo que no es x tiende a ser constante, con lo cual esta integral, esta derivada se hace 0. Lo mismo pasa con g, que es función de x y de z, pero no de y, y cuando calculamos la derivada parcial respecto de y se hace 0. Entonces la suma de estas tres partes del gradiente directamente nos queda como 3. Fíjense, algo sencillo, ¿sí? Nos sacamos ese problema encima, con lo cual ahora vamos a volcar todo nuestro esfuerzo en calcular o delimitar la integral, digamos, o la integral de volumen del problema y ver cuánto nos queda. Entonces, en este caso, vamos a tener, fíjense, nuestro volumen va a estar integrado por, nosotros tenemos una esfera, ¿sí? En este caso, que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual a 10. Y luego tenemos un paraboloide, que en este caso nos queda como, fíjense, z mayor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado más 2. Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el sistema de coordenadas que más nos sirve para trabajar con estos dos? Generalmente la esfera tiene simetría esférica, pero también puede tener buena simetría cilíndrica, también puede ser, o por lo menos en las coordenadas cilíndricas se puede trabajar de manera correcta, y lo mismo para el paraboloide, más fácil el paraboloide con las cilíndricas que con las esféricas. Entonces vamos a hacer el pasaje a coordenadas cilíndricas. Y vamos a recordar que conocemos por las coordenadas cilíndricas. Primero, ¿no? Nosotros teníamos, recuerden ustedes que en este caso vamos a tener, por ejemplo, para x y z, si tenemos un punto determinado, la variable en z vale en z, pero después, proyectándolo en el campo, vamos a tener que esto queda, ¿no? R es la distancia del punto al eje z, con lo cual, y el ángulo es θ, que es con respecto al eje x positivo. Entonces en x vamos a tener r por coseno de θ, y en y vamos a tener r por seno de θ. Entonces en este caso vamos a tener x como r por coseno de θ, y como r por seno de θ, y luego z como z. ¿Cuál es la conclusión acá? ¿Qué otras cosas podemos sacar? X al cuadrado más y al cuadrado, si ustedes se fijan, al reemplazar acá nos queda como r por coseno de θ al cuadrado más r por seno de θ al cuadrado, que esto queda como r cuadrado por la igualdad trigonométrica, ¿sí? Entonces, reemplazando en las partes, vamos a tener en la esfera que esto nos va a quedar como r al cuadrado más z al cuadrado menor o igual a 10. Entonces, z al cuadrado va a ser menor o igual a menos r cuadrado más 10. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos hablando del interior de la esfera, ¿sí? La esfera, acá tenemos dos cáscaras. Por un lado, la raíz positiva, ¿sí? De todo esto, que es menos r al cuadrado más 10, que es la cáscara superior, y luego la raíz negativa, que es la cáscara inferior. O sea, z va a estar delimitado acá. Y después nosotros, pero a su vez, esto es la esfera completa, ojo, tenemos que poner el parte del paraboloide, fíjense. En el paraboloide nosotros decimos que z es mayor o igual a r al cuadrado más 2, si reemplazamos, con lo cual r al cuadrado más 2 tiene que ser menor o igual a z, con lo cual redefiniendo esto, nuestro dominio nos va a quedar que z va a ser más grande que r cuadrado más 2, y va a ser más pequeño que la raíz de menos r cuadrado más 10. Y después otra cosa que sabemos, ya delimitamos z, sabemos que tenemos, digamos, la vuelta completa del cilindro, con lo cual vamos a tener que θ va a estar entre 0 y 2pi, y que r va a estar
entre, en este caso, si estamos hablando de una esfera, esto es importante, R va a estar entre 0 y un valor que nosotros no conocemos. ¿Cuál es ese valor? Tenemos que fijarnos la intersección entre la esfera y el paraboloide, porque justamente si se fijan en el dibujo anterior, el radio máximo que nos podemos mover es justamente, o sea, 0 sería desde el centro obviamente, pero el radio máximo, que es el extremo de integración que nos falta, eso lo tenemos que buscar haciendo la intersección de las dos partes. Entonces vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a tener en cuenta, fíjense, en este caso, para el radio máximo, tenemos la intersección de la esfera que nos queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 10, con la intersección de que z nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado más 2, ¿no? Entonces, si lo vemos desde la parte de coordenadas esféricas, dijimos r cuadrado más z al cuadrado es igual a 10 y z es igual a r cuadrado más 2. Entonces, reemplazando, esto nos queda. Por ejemplo, supongamos que sustituimos z acá adentro, r cuadrado más 2 al cuadrado, esto es igual a 10. Esto nos queda r a la cuarta más 2 por r cuadrado más 2 por 2, r cuadrado más 4 más r cuadrado, esto es igual a 10. Y fíjense, tenemos r a la cuarta, 4, 5r al cuadrado, ¿sí? Menos 6 igual a 0. Si usamos una sustitución del estilo u es igual a r cuadrado, y esto lo hacemos cuadrática, fíjense, vamos a ver las raíces. Fíjense que de acá, los dos resultados de esto nos queda como u menos 6 y u es 1. Bueno, claramente este no es válido porque obviamente no digamos, condice con el hecho de que r esté justamente, o sea, que sea un número positivo. Con lo cual, si u es igual a 1, u es igual a r cuadrado, que es 1, y r tendría que ser más menos 1. Pero ¿qué ocurre? R por definición es una distancia física, es la distancia del punto al eje z, con lo cual no puede ser negativo, con lo cual la única respuesta posible acá es que r sea 1. Entonces, volviendo a completar, el dominio de integración, lo que nosotros teníamos antes, r va a estar entre 0 y 1, vuelvo a copiar, en este caso, nuestro dominio B va a estar para z, ¿sí? Va a estar entre la integral entre menos r cuadrado más 10 y r cuadrado más 2, luego para θ va a estar entre 0 y 2pi, y luego para r va a estar entre 0 y 1. Con lo cual, nosotros, y obviamente la divergencia ya hemos dicho que vale 3, entonces, y obviamente la divergencia la calculamos en coordenadas cartesianas y tenemos que incluir el jacobiano porque estamos cambiando a coordenadas cilíndricas. Entonces, finalmente esto queda así. La integral de flujo de f a través de S va a ser la integral triple entre el volumen de z, el volumen de b, la divergencia por el jacobiano, ¿sí? Que es r, porque es de las funciones, en este caso de 3 variables. Entonces tenemos, primero el orden de integración va con las variables más grandes, es decir, fíjense, lo dije mal, disculpen, acá abajo. Vamos a tener primero entre 0 y 1 para r, luego entre 0 y 2pi para θ, y luego entre r cuadrado más 2 y la raíz de menos r cuadrado más 10. Todo esto por 3r, diferencial z, diferencial θ, diferencial r. Luego lo que hay que hacer acá es, como siempre, ¿no? Hacer la integral de apartes. Empezar resolviendo primero la parte de adentro, luego la parte de afuera y luego la parte de más afuera de todo. Y ya con eso, si quieren hacer el planteo, lo pueden dejar así o resolver la integral como ustedes prefieran.